Hay una historia que muy poca gente conoce. Una historia que no aparece en los libros de nutrición ni en los programas de televisión de los años 90. Una historia sobre un alimento tan antiguo que fue mencionado en las escrituras más sagradas de la humanidad. Y sobre un hombre que, al comerlo cada día sin saberlo, estaba siguiendo un principio de los más poderosos que existe sobre la abundancia. Al final de este video vas a entender por qué los sabios galileos decían que este plato no alimenta solo el cuerpo, alimenta algo mucho más profundo. Quédate, porque lo que viene cambia completamente cómo ves la comida, el dinero y tu propia energía. Era el año 1997. En un barrio modesto del centro de Chicago vivía un hombre llamado Teodoro, 42 años, cabello oscuro con algunas canas que habían llegado antes de tiempo, mecánico de oficio. Llegaba a casa cada noche con las manos negras de aceite y los hombros cargados del peso de una jornada que nunca terminaba del todo. Tenía una hija de 8 años que dormía en la misma habitación donde él pagaba las facturas a fin de mes. Usaba un pager en el cinturón, guardaba los recibos del banco en un sobre de Manila que escondía dentro de un cajón. No porque fueran importantes, sino porque le daba miedo mirarlos. El taller donde trabajaba no era suyo. Era de un señor llamado Bernstein, que lo había contratado hacía 12 años y que le pagaba bien, o al menos eso pensaba Teodoro al principio. El sueldo alcanzaba, apenas. Había meses en que alcanzaba perfectamente. Había otros en que había que elegir entre arreglar el calentador del coche o pagar el teléfono fijo. En esos meses, Teodoro elegía el teléfono, porque sin teléfono no había clientes. Sin clientes no había trabajo extra los fines de semana. Su refrigerador era de esos viejos, de color blanco amarillento, con el motor que zumbaba por las noches como un insecto. Lo que siempre había dentro eran lentejas, una bolsa enorme de lentejas pardas que su madre le enviaba desde Texas cada 2 meses, dentro de una caja de cartón con periódicos como relleno. Junto con las lentejas, siempre venía una nota escrita con letra pequeña y apretada. La nota decía lo mismo cada vez. Haz la sopa. No la olvides. Teodoro hacía la sopa, no porque supiera que era buena para él, la hacía porque era lo que había aprendido a hacer, porque cuando no había mucho dinero, las lentejas llenaban, porque 1 kilo de lentejas duraba casi una semana, y porque, aunque no lo sabía explicar, esa sopa le devolvía algo que el resto del día le quitaba. La crisis llegó en el otoño de 1998. Llegó despacio, como llegan todas las crisis que de verdad duelen. Primero fue un cliente que se quejó de un trabajo que Teodoro había hecho bien. Bernstein lo creyó al cliente. Hubo un descuento en su sueldo de ese mes. Después fue el calentador del taller que se rompió en noviembre. Y trabajar en invierno con los dedos entumecidos es una forma muy lenta de perder precisión. Rompió una pieza cara, otro descuento. Y luego, lo peor. Su hija necesitó un tratamiento dental que el seguro no cubría completamente. $500 que no tenía. Esa noche, Teodoro se sentó a la mesa de la cocina con el sobre de Manila abierto frente a él. Las facturas estaban ordenadas por fecha de vencimiento. Cada una era una pequeña derrota. Apagó la luz del comedor y encendió solo la de la cocina. Menos gasto. Sirvió un tazón de sopa de lentejas que había preparado esa mañana. La comió despacio, en silencio,
sin televisión. Y mientras comía, pensó que había algo injusto en todo aquello. Trabajaba bien, trabajaba mucho, y sin embargo, el dinero hacía exactamente lo contrario de lo que él quería que hiciera. Trabajó más. Esa fue su primera solución. Empezó a ir al taller los domingos. Bernstein no pagaba horas extras los domingos. Le dijo que era inversión, que si el taller crecía, él crecería con él. Teodoro aceptó porque no sabía qué más hacer. Al mes siguiente, el dinero que había ganado los domingos fue exactamente el mismo que necesitó para reemplazar 2 neumáticos del coche que reventaron en la misma semana. Como si el universo llevara la cuenta. Llamó a su hermano en Detroit. Le pidió prestado. Su hermano era electricista y tenía algo más de margen. Le prestó $300 sin hacer preguntas. Teodoro los usó para el dentista. Pero los $300 crearon una deuda que pesaba diferente al dinero que debía al banco. Pesaba en las llamadas de teléfono. Pesaba en las navidades. Pesaba en el silencio entre él y su hermano cuando hablaban de cualquier otra cosa. Intentó ahorrar. Recortó. Dejó de comprarse café en la gasolinera de camino al trabajo. Llevaba un termo desde casa. Renunció a la revista de mecánica que compraba cada mes. Canceló la suscripción al periódico dominical. Al final de ese mes de austeridad, revisó el sobre. Los números eran casi idénticos, como si hubiera una fuerza invisible que mantenía el nivel exactamente donde lo había dejado. No mejor, no peor, solo igual. Y esa igualdad era la peor de las frustraciones. Fue un martes de febrero de 1999 cuando ocurrió algo que Teodoro no esperaba. Había ido a la ferretería del barrio a comprar tornillos de un calibre específico. La ferretería la llevaba un hombre mayor, de origen israelí, que se llamaba Moisés. Tenía 70 y tantos años, manos grandes y lentas, un delantal azul que nunca parecía limpio del todo. Hablaba poco, pero lo que decía, lo decía bien. Mientras Teodoro esperaba a que Moisés midiera los tornillos con un calibrador que había que ver para creer que aún funcionaba, el hombre mayor levantó la vista y lo miró. «Tienes cara de hombre que trabaja mucho y duerme poco». Teodoro se encogió de hombros. «No es para tanto». «Sí es para tanto», dijo Moisés sin cambiar el tono. «Lo conozco porque yo lo tuve durante años y lo perdí en una cocina». Teodoro no supo qué responder a eso. El hombre envolvió los tornillos en papel Kraft y los ató con un trozo de cuerda. Le entregó el paquete y añadió: «¿Come usted lentejas?». La pregunta era tan inesperada que Teodoro soltó una carcajada pequeña, casi involuntaria. «Mi madre me manda una bolsa cada 2 meses». El anciano asintió como si eso confirmara algo. «Bien, entonces ya tiene la mitad». «¿La mitad de qué?». Moisés apoyó los codos en el mostrador. «Siéntese un momento. Tengo algo que decirle». Antes de continuar con lo que pasó en esa ferretería, quiero detenerme aquí un instante. Si llevas tiempo siguiendo este canal y ya te suscribiste, gracias de corazón. Cada historia que traigo aquí me lleva horas de investigación y preparación para que llegue bien contada a tus oídos. Tu presencia aquí vale mucho más de lo que imaginas. Y si todavía no te has suscrito, hazlo solo si sientes que estas historias te aportan algo real. Ahora sí, volvamos a Teodoro y a lo que ese anciano estaba a punto de revelarle, porque lo que viene a continuación es la parte que realmente cambia todo. Moisés habló durante 20 minutos. Teodoro
No interrumpió ni una sola vez. El anciano le contó que venía de una familia de Galilea, una región del norte de Israel que durante siglos había producido sabios, pescadores, campesinos y comerciantes. En esa región, las lentejas no eran simplemente comida, eran un símbolo de algo mucho más antiguo. Eran el alimento de los que vivían cerca de la tierra y cerca de Dios al mismo tiempo. En el Tanaj, dijo Moisés, hay una historia sobre dos hermanos. Uno vendió su primogenitura por un plato de lentejas. La gente siempre lee esa historia como una advertencia, como si las lentejas fueran algo que te hace perder lo grande por lo pequeño. Pero los sabios de Galilea lo leían al revés. Teodoro arrugó el ceño. ¿Al revés? ¿Cómo? Al revés como esto. El que recibió las lentejas recibió algo de valor real. Lo que entregó a cambio era solo una promesa futura. Y las promesas futuras no alimentan hoy. Las lentejas, sí. Hizo una pausa. Cogió un lápiz y golpeó suavemente el mostrador. El problema con la gente que no tiene suficiente no es que trabaje poco, es que ha aprendido a tratar lo cotidiano como si fuera insignificante. La sopa de lentejas en una mesa pobre se come con vergüenza, con la cabeza baja, como si fuera una señal de fracaso. ¿Entiende lo que le digo? Teodoro empezaba a entender algo, aunque no sabía nombrarlo todavía. En la Cabala, continuó Moisés bajando la voz como si hubiera alguien más en la tienda vacía, existe un concepto que se llama Shefá, que significa flujo, un flujo de abundancia que desciende constantemente desde arriba hacia abajo, como el agua que cae de la montaña. Ese flujo nunca se detiene, nunca se agota. El problema nunca es que el flujo no llegue. El problema es el recipiente. Señaló un vaso de agua que tenía sobre el mostrador. Si el recipiente tiene un agujero, el agua entra, pero no se queda. Si el recipiente está boca abajo, el agua ni siquiera entra. ¿Y sabe qué agujera el recipiente más que ninguna otra cosa? Teodoro esperó. La ingratitud y la vergüenza. La vergüenza de lo que tienes hoy mientras persigues lo que te falta mañana. Teodoro pensó en su sobre de Manila, en cómo lo guardaba para no mirarlo, en cómo comía la sopa de lentejas sin encender la televisión, sin hacer ruido, como si esa comida fuera algo de lo que había que avergonzarse. Las lentejas, dijo Moisés, tienen más proteínas que los huevos, más hierro que la carne. Los médicos de Galilea lo sabían antes de que existieran los análisis de sangre. Las llamaban el alimento del pensamiento claro, porque el pensamiento claro es el primer paso para la abundancia real. Un hombre que come bien, piensa bien. Un hombre que piensa bien, ve oportunidades donde los demás ven problemas. Se levantó y fue hacia la trastienda. Regresó con algo en la mano. Era un pequeño frasco de vidrio, del tipo en que antes se vendía la mostaza. Dentro había algo seco, oscuro, que Teodoro no supo identificar. Romero seco de Galilea, dijo el anciano. La próxima vez que haga su sopa, añada una ramita de esto. Y mientras la cocina, no haga otra cosa. No vea televisión, no hable por teléfono, solo cocine. Y mientras lo haga, diga en voz alta o en silencio si le da vergüenza, algo como esto. Gracias por lo que tengo. Abro el canal. Recibo lo que me corresponde. Teodoro lo miró. ¿Eso es todo? No, eso es el principio. Lo demás viene después. Esa noche, Teodoro llegó a casa
y encontró la bolsa de lentejas en el armario. La sacó. La miró diferente. Era la misma bolsa de siempre, las mismas lentejas pardas de siempre. Pero algo en él había cambiado el ángulo con que las veía. Puso el agua a hervir, cortó la cebolla, añadió el ajo, puso las lentejas a remojar mientras el caldo se calentaba. Y por primera vez en muchos meses no encendió la televisión, no revisó el sobre de Manila, no calculó en su cabeza cuánto debía a quién. Solo cocinó, añadió el romero. El olor llenó la cocina de una manera que no había notado antes. Era un olor que limpiaba algo en el aire, algo que no sabía que estaba sucio. Dijo las palabras en voz baja, casi murmurando. Se sintió ridículo, pero lo hizo. Su hija entró a la cocina en pijama preguntando ¿qué olía tan bien? Teodoro sonrió. Tu abuela tiene razón, dijo. Esta sopa es especial. Los días siguientes fueron iguales a los de antes. El taller, los tornillos, las manos negras, el pajer. Pero algo en Teodoro había cambiado de postura. No física, interna. Dejó de mirar el sobre de Manila con miedo y empezó a mirarlo con algo parecido a la curiosidad, no como un enemigo, como un mapa. Empezó a cocinar las lentejas cada semana, con el mismo ritual, sin televisión, sin distracciones, con las palabras y con algo que no había tenido antes, atención plena a lo que estaba haciendo. Un mecánico que empieza a prestar atención al proceso y no solo al resultado, empieza a ver cosas que antes no veía. Fue en esa atención donde encontró algo. Había un tipo de reparación que hacía con frecuencia y que ningún otro mecánico del barrio hacía bien. Reparaciones en motores de camionetas antiguas, de los años 70 y 80, que los talleres modernos rechazaban porque no tenían las piezas ni el conocimiento. Teodoro las tenía. Las había aprendido con su padre en Texas. Nunca había pensado en ello como algo especial. Era solo lo que sabía hacer. Ahora lo veía diferente. Habló con Bernstein. Le propuso ofrecer ese servicio específico como especialidad del taller. Bernstein dudó. Teodoro insistió. Le mostró 3 clientes potenciales que ya le habían preguntado por ese tipo de trabajo en los últimos meses, y a los que había tenido que decir que no podía ayudarles. Bernstein aceptó hacer una prueba. El primer cliente llegó con una camioneta Ford del 1978 que 3 talleres habían rechazado. Teodoro tardó 2 días. Cobró lo que valía. Bernstein quedó sorprendido. El cliente se lo contó a otro cliente. Ahora quiero preguntarte algo antes de terminar esta historia. ¿Alguna vez has tratado algo cotidiano de tu vida? Algo que tienes todos los días, como si fuera insignificante, como si lo ordinario de tu día no contara? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si conoces a alguien que está pasando por una época difícil y necesita recordar que la abundancia no siempre llega de donde uno espera, pásale este video. A veces, una historia llega justo en el momento en que se necesita. Sigamos, porque lo mejor de la historia de Teodoro está aquí. En 6 meses, ese servicio específico había traído al taller 10 clientes nuevos. Bernstein le ofreció un porcentaje, pequeño, pero real, diferente al sueldo fijo. Por primera vez en 12 años, Teodoro tenía un ingreso que crecía con su esfuerzo en lugar de permanecer igual sin importar cuánto trabajara. No fue magia, no fue suerte, fue
que algo en su manera de ver lo que ya tenía le permitió ver lo que podía hacer con ello. El sobre de Manila empezó a cambiar de contenido. Primero, dejaron de entrar facturas vencidas. Después, empezaron a entrar facturas pagadas antes de tiempo. Pequeño cambio. Pero el cuerpo lo nota. El sueño lo nota. Un sábado de octubre de 1999, Teodoro fue a la ferretería de Moisés. Llevaba algo. Un frasco de vidrio lleno de lentejas cocidas. Una porción pequeña de la sopa que había hecho esa mañana. El anciano lo abrió, lo olió, asintió, añadió el romero, dijo. Sí, y cocinó sin televisión. Cada semana. Moisés lo miró durante un momento. ¿Y las palabras? Teodoro dudó. Luego, al principio me sentía ridículo. Después me olvidé de sentirme ridículo. El anciano sonrió. Era la primera vez que Teodoro lo veía sonreír. Eso, dijo, es exactamente cuando empieza a funcionar. Escucha bien lo que te voy a decir ahora, porque es la parte que más importa de todo lo que has escuchado hoy. Las lentejas que comió Teodoro tenían efectivamente más proteínas por gramo que los huevos, más hierro, más fibra, más de casi todo lo que el cuerpo necesita para pensar con claridad, para tener energía sostenida, para no depender de picos y caídas que confunden la mente. Los médicos de Galilea no necesitaban análisis de laboratorio para saberlo. Lo sabían por observación. Lo sabían porque los que comían lentejas con frecuencia tenían un tipo de claridad que los que comían de forma errática no tenían. Pero lo que Moisés le enseñó a Teodoro iba más lejos que la nutrición. La Cábala habla del Shefá, del flujo de abundancia, como algo que ya existe, que ya fluye, que nunca se detuvo. El problema no es que el flujo se haya cortado. El problema es que el recipiente se ha vuelto impermeable. Y lo que impermeabiliza el recipiente, lo que lo cierra, lo que hace que el agua entre y salga sin quedarse, es esto: vivir en la frecuencia de la escasez mientras tienes delante los recursos de la abundancia. Teodoro tenía las lentejas desde hacía años. Las comía con vergüenza, como algo provisional, como algo que se come mientras se espera tener algo mejor. Y esa vergüenza era una declaración, una orden enviada al universo. Esto que tengo no vale. Esto que soy no es suficiente. Y el universo, que no juzga sino que obedece, respondía de la misma manera. Confirmaba la declaración. El día en que Teodoro cocinó las lentejas con atención, con el romero, con las palabras. El día en que miró esa bolsa y dejó de verla como el símbolo de su carencia para verla como el símbolo de su herencia. Algo cambió. No en las lentejas, en él. Los sabios galileos decían que la gratitud no es un sentimiento bonito, es un mecanismo, es la llave que abre el recipiente para que el Shefá pueda entrar y quedarse. Y lo que Teodoro hizo, sin saberlo del todo, fue aplicar ese mecanismo a lo más cotidiano que tenía, a la sopa de cada semana, a lo que su madre le enviaba en una caja con papel de periódico como relleno. Ahora te pregunto a ti, ¿qué hay en tu vida hoy que estás tratando como provisional? ¿Qué hay en tu mesa, en tu trabajo, en tu hogar, que estás viendo con vergüenza en lugar de verlo con gratitud? ¿Qué recurso tienes que ya es abundancia y que no estás reconociendo como tal? Porque el flujo nunca se detuvo. El Shefá nunca se cortó. Solo el recipiente está esperando ser girado en la dirección correcta. Haz la sopa. Hazla con atención. Dile gracias a lo que tienes hoy, no como un truco,
como una verdad que decide sostener aunque las facturas digan lo contrario. La abundancia no llega a quien la persigue con desesperación, llega a quien ya se siente abundante con lo que tiene en la mano. Y en el próximo video vamos a hablar de algo que está directamente conectado con esto. ¿Por qué los sabios más ricos de la historia guardaban silencio durante las comidas? ¿Y qué tiene eso que ver con la forma en que el dinero fluye hacia quien sabe recibir? No te lo pierdas.